Buenos días, mucho gusto. Muy bien, gracias. Soy un ciudadano colombiano que reside en Montreal hace 33 años y pues vine aquí buscando estudios de maestría en 1987 sin realmente tener un interés en quedarme, no, yo no venía con esa intención, pero por una serie de circunstancias terminé quedándome aquí. He tenido un desempeño en el mundo de la traducción principalmente durante unos 25 años. He estado también trabajando ocasionalmente como consultor en planificación y ordenamiento. Eso me lleva a hablarte también de mi formación en Colombia, en la Universidad Nacional como arquitecto. Y esencialmente eso, tengo una niña de 25 años que acaba de cumplir y bueno, una vida aquí ya de varios decenios. Yo vine a estudiar en la Universidad de Montreal una maestría en ordenamiento y planificación y digamos que atando cabos por aquí y por allí terminé quedándome. Yo no quería, no me interesaba, pero conocí a la mamá de mi niña, nos enamoramos. Intentamos vivir en Colombia 2 años. Después de la maestría regresamos y fue un periodo muy interesante, un periodo, digamos, de grandes oportunidades profesionales para mí. Estuve trabajando como profesor en la Universidad Nacional, también trabajé como profesor universitario en La Salle y como consultor. Pero eso fue el año 93, que desafortunadamente fue un año de una enorme violencia. La violencia, digamos, del narcotráfico, con Pablo Escobar, que colocó unas 10, 12 bombas ese año en Bogotá, principalmente como una medida, digamos, para generar terror contra la decisión del gobierno colombiano de firmar el tratado de extradición con Estados Unidos. Y esencialmente eso nos llevó a regresar acá. En esos 33 años, pues como te digo, primero esencialmente he trabajado como traductor. Yo resulté trabajando como traductor porque en el mundo, digamos, de la planificación, la arquitectura, no encontré las oportunidades necesarias. Yo estuve explorando bastante eso y no se pudo. En aquella época era difícil obtener, digamos, los requisitos necesarios para validar tu diploma eran muy difíciles y en un momento dado simplemente empezó a tomar fuerza este asunto de la traducción. Y yo llegué a la traducción de una manera muy interesante y fue justamente cuando estaba haciendo la maestría y que encontraba una cantidad de reflexiones de todo tipo, de tipo científico, etcétera, político. Empecé a traducir textos inclusive de profesores míos, etcétera, con el interés de hacerlos conocer en el mundo hispano, en Colombia, en varias publicaciones que se empezaron a hacer desde entonces. Y esto fue lo que poco a poco llevó a desarrollar ese interés, ese gran interés por la traducción. El hecho de haber llegado aquí ya pues como un adulto joven, eso significó que yo venía con un fuerte arraigo a mi país, a la situación de mi país, que obviamente ya se vivía desde hacía décadas, el conflicto armado y ese nivel de violencia que además parece que nunca acabara, toda la violación sistemática de derechos humanos, etcétera. Pero esencialmente con la idea de que en ese nivel de arraigo con el que yo llegué era como imposible dejar atrás
mi país y olvidarlo, ¿no? Entonces, siempre he estado muy atado a la realidad de Colombia, a la realidad inclusive latinoamericana también, muy pendiente de todo lo que pasa allá, desde acá, siempre muy conectado. Y alrededor, digamos, de muchas relaciones acá, con la misma comunidad colombiana, por supuesto, distintas personas, eh, y con distintas personas de otras comunidades latinoamericanas, por ejemplo, los chilenos que llegaron aquí en flujo masivo después de la dictadura, durante la dictadura de Pinochet. Entonces, todo esto confluye a una imperativa necesidad de trabajar por la defensa de los derechos humanos. Bueno, SOS Colombia fue una coalición de organizaciones de la sociedad civil de aquí de Quebec principalmente, pero también de algunas otras provincias, que generó un activismo muy fuerte hacia el año 2007, cuando se empezó a hablar de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Eh, Nosotros habíamos entendido que detrás de ese tratado, que ya se firmó finalmente en el 2009, habían unos intereses muy perversos, si se quiere, de las grandes capitales transnacionales, sobre todo del sector minero en Colombia, que quería, digamos, a través del Tratado de Libre Comercio tener un acceso prácticamente ilimitado y garantizado a todos nuestros recursos. Entonces nosotros iniciamos aquí junto con unos compañeros un movimiento que terminó, digamos, movilizando también una cantidad de organizaciones. Eran al menos unas 10, 12 organizaciones de Quebec. Inclusive también interpelamos a varios sectores políticos de la oposición a nivel del Parlamento canadiense para tratar de oponernos a la ratificación. Y fue un trabajo muy interesante que se realizó durante unos 2 años largos con el fin de evitar esa ratificación, lo que finalmente no logramos. Fue una gran decepción. Constatamos que el poder corporativo, sobre todo en el sector minero, es impresionante. Y pues hoy vemos con una gran desolación el nivel, digamos, de saqueo de los recursos mineros de Colombia. Un balance difícil de hacer, por supuesto, pero yo creo que sí, por supuesto que definitivamente vale la pena hacerlo. Si no se hiciera, y pues lo que hacemos acá, pues obviamente es un pequeñísimo granito de arena en un desierto de injusticias pero definitivamente hay que hacerlo, y sobre todo cuando tú sabes que detrás de ello hay millones de personas en Colombia que lo están haciendo, que están movilizando y que están buscando de alguna manera durante decenios también el mejoramiento de sus condiciones de vida, de la protección de sus derechos. La movilización es permanente, eso no cabe la menor duda, y es absolutamente indispensable. Así en el plano personal, en un momento dado uno encuentre frustraciones y de pronto desesperanzas, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí, absolutamente de acuerdo que hay que hacerlo, y, eh, y siempre habrá quien lo quiera hacer, siempre habrá el relevo. Darle continuidad a sus sueños, a los sueños que puede traer cada uno en su propia vida desde Colombia, de manera que aquí logre ubicarse de la mejor manera, que se logre preparar también de la mejor manera, que logre superarse a sí mismo mediante, ojalá, la educación, el estudio que le abra oportunidades, y paralelamente que busque la manera de canalizar esa energía, digamos, esos intereses que pueda tener en términos de protección de derechos humanos, en términos de activismo político, que seguramente va a encontrar eco aquí fácilmente. En primer lugar,
Yo creo que una de las cosas más interesantes que he logrado hacer como traductor es traducir ideas de pensadores de aquí y de otras partes que contribuyen fuertemente justamente a la comprensión de la situación actual, de la vida política y de la, digamos, de la situación global inclusive. Uno de los libros que yo creo más interesantes que he logrado traducir se llama en español El monstruo de la globalización, que fue publicado por Hombre Nuevo Editores en Colombia en el 2006. Ese fue un libro escrito por Jacques Gélina, un quebequense canadiense. Es una obra de un par de canadienses, es un trabajo videográfico de unas 3 horas que siguieron a Noam Chomsky, que todos sabemos es uno de los grandes intelectuales más reconocidos a nivel mundial de Estados Unidos y un gran crítico del sistema justamente del capitalismo y del sistema del poder corporativo, etc. Es un lingüista inicialmente. Y en este trabajo un par de canadienses hacen un seguimiento de la vida y obra de Chomsky durante unos 4 años. Tiene que ver con un encuentro que tuve yo con un profesor de mi hija cuando estaba pequeña en la guardería, un día que fui a recogerla, era un viernes en la tarde, tendría ya unos 4 años, o sea, hace unos 21 años de eso. Y al llegar yo a la guardería venía saliendo un profesor de ella que yo apreciaba mucho y hablamos unos minutos en la puerta de la guardería. Entonces le pregunté que para dónde iba, que qué iba a hacer el fin de semana. Él me comentó que ese fin de semana él iría al campo, a su casa de campo, porque pensaba recoger leña para el invierno. Estábamos en comienzos de septiembre, si no estoy mal. Es decir, que para empezar el invierno siguiente faltaban unos 4 meses. Entonces yo ingenuamente le pregunté, para este invierno. Me dice, no, para el invierno del año entrante. O sea, él estaba planificando recoger leña con 16 meses de anticipación. Y no deja de sorprenderme porque a pesar de llevar yo aquí 33 años, a veces uno se queda corto en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Pues porque es una lección también, digamos, que tiene mucho que ver con la organización social, con la organización política, con las organizaciones económicas y cómo resulta, digamos, realmente importante planificar con tiempo nuestro desarrollo. Les deseo una muy buena suerte desde el punto de vista también de sus sueños y sus aspiraciones profesionales, y también los invito a que de una manera u otra sigan esa labor tan importante, esa labor crítica que aún estando acá es muy importante seguir desarrollando a favor de la defensa de los derechos humanos de nuestros conciudadanos en Colombia. Muchas gracias.